Antes de empezar en la sesión, hay 4 temas que tenemos que tratar de la sesión. Son los tiempos. Va a durar 1 hora la sesión y luego tenemos 30 minutos al final para preguntas y respuestas. Pueden presentar sus preguntas a lo largo de la sesión con el botón de Q y A que está abajo de sus pantallas. Con gusto lo pueden hacer en cualquier momento y luego los leeremos al final del programa. Segundo, les quería avisar que nuestra misión es proteger la tierra en Sonoma para beneficio de todos y lo hemos hecho desde 1976. Hemos protegido más de 58,000 acres. Gracias a todo el apoyo de muchísimas personas que apoyan nuestro trabajo. Quería agradecerles que contribuyan a nuestro trabajo. Tercero, quisiera hacer una pausa y reconocer la tierra, que está al centro de todo lo que hacemos, y compartir con ustedes la declaración de reconocimiento de tierra. Ahora que seguimos nuestra misión de proteger la tierra en Sonoma, reconocemos que nos encontramos en las tierras ancestrales no cedadas de muchos pueblos indígenas. Honramos su conocimiento, cuidado y administración de este lugar tan especial a través de los tiempos y reconocemos el daño profundo y duradero que la colonización les ha infligido. Asumimos nuestra responsabilidad de aprender de sus vínculos culturales y tradicionales con la tierra y de protegerlos. Por último, me gustaría presentarles a nuestra presentadora, Mimi Enright. En un momento, prende su cámara. Actually, use our video enabled. There we go. Excellent. There you are. Hello. Ahí está. Hola. Hola. Going to be talking to us tonight about resilient landscapes. Really Muy excited. felices de que pueda estar acompañándonos a hablar de los paisajes Mimi Enright nació y creció en la área de la bahía y pasó muchos días felices de niña explorando las montañas de Santa Cruz, que es suertuda. Trabajó en la industria de la tecnología unos 17 años antes de mudarse al condado de Sonoma en el año 2000 para perseguir su pasión como diseñadora de jardines. Completó la formación para convertirse en jardinera maestra en la UC de 2011 por su interés de ayudar a educar a los residentes del condado de Sonoma sobre el tema de paisajismo sostenible. Y luego completó su maestría en negocio sustentable con concentración en sistemas alimentarios un par de años después, en 2014. Ahora lleva en la Universidad de California Extensión Cooperativa Condado de Sonoma desde 2013 en un papel doble, tanto como coordinadora del programa maestro y gestora del programa, enfocándose en sistemas alimentarios basados en la comunidad con un enfoque particular en la reducción de residuos de alimentos y el aumento de la recuperación de alimentos. Muchísimas gracias por ese trabajo tan magnífico que realiza por los residentes del condado de Sonoma. Y ahora les cedo la palabra. Muchísimas gracias por la presentación, se lo agradezco muchísimo. Primero, quería agradecer al Sonoma Land Trust por invitar a este programa de maestros jardineros como parte de esta sesión continua. Me encanta poder estar aquí con ustedes en nuestro programa de extensión educativa en coordinación con ustedes. También quería decirles que es la primera vez que alguien me ha hecho interpretación al español y voy a tratar con muchísima atención con muchísima energía, tratar de hablar lentamente para que el intérprete pueda traducirles sin tener que hablar tan rápidamente. Ojalá muchos de ustedes conozcan este programa de jardineros maestros. Lo que hacemos, somos agentes capacitados de la Universidad de California y hacemos extensión educativa con los residentes del condado de Sonoma en la horticultura y el paisajismo
sustentable. Pero ahora estoy aquí para comentarles lo que hemos hecho desde los incendios de 2017. Estoy ayudando a educar a las comunidades el espacio defensible sustentable para sus paisajes. En la charla de hoy voy a hablar de varios temas. Vamos a empezar con los antecedentes de la coalición de paisajes resilientes y nuestros principios del espacio defensible sustentable. Y brevemente voy a hablar del concepto de los servicios del ecosistema de los paisajes y luego vamos a hablar posibles estar expuestos a los incendios y luego hablar de los principios de espacios defensibles y luego terminar con algunos recursos. Después de los incendios del 2017, el programa de Jardineros Maestros realmente hizo lo posible por educarse en este tema. En el 2019 empezamos a ver la tensión entre lo que nosotros recomendamos para el paisajismo sustentable como uso de moho para conservación de agua y dónde se colocan los árboles para conservación de energía y veíamos tensiones entre nuestras sugerencias y las recomendaciones del paisaje defensible. En ese momento tan importante, hablamos con dos organizaciones sin fines de lucro que también estaban lidiando con ese tema. Y las organizaciones sin fines de lucro son el proyecto de Hábitat y una organización sin fines de lucro de plantas indígenas y el Departamento de Bomberos. Y luego estamos haciendo vinculando con los departamentos. Entonces, estábamos viendo la diferencia de lo que se está buscando en las demandas de conservación de energía e incendios y luego apoyar la vida silvestre y el espacio defensible. Pasamos mucho tiempo desarrollando contenidos y compartiéndolo con los oficiales de bomberos de la zona para que estuviéramos todos coordinados y que estuviéramos educándolos a ellos en los principios de paisaje sostenible. Hay muchísima vinculación que se está llevando a cabo de la coalición de paisajes sostenibles y ser parte de esta organización donde hay muchísimos actores, entonces realmente amplió lo que podíamos hacer cada uno como organizaciones. El programa de Jardineros Maestros se enfoca en trabajar con los jardines comunitarios y luego se hace también un desarrollo de contenidos. Todos nuestros, con las organizaciones con las que trabajamos, se dedican a diferentes temas y también hacen paisajes de muestra para que se puedan ver cómo pueden ser en las estaciones de bomberos. Hemos grabado muchos de nuestros talleres y hemos desarrollado 3 sesiones respecto de estos temas para que puedan utilizarse como herramientas educativas. Y con gusto les comparto los vínculos al final de la presentación. Por supuesto, también mantenemos nuestro propio contenido en la página web de Jardineros Maestros de la universidad. Entonces, hay muchas ayudas que pueden tener a la hora de desarrollar sus jardines para estar mejor preparados en los incendios a futuro. Quería hacerle una pausa para darle al intérprete que pudiera ponerse al corriente. Nuestros paisajes dan servicios críticos a ecosistemas. El miedo y la amenaza de incendios futuros le hace a la gente creer que tiene que quitar todo el paisaje y nosotros les decimos no tiene que generar un paisaje de luna o un lunar para protegerse de los incendios. Nuestros paisajes apoyan críticamente a la biodiversidad silvestre, nos ayuda a retener agua de lluvias, también apoyar a las abejas, etcétera, y también a dar más apoyos y servicios. Brevemente quería enfocarme en la importancia de apoyar la biodiversidad en los paisajes. La biodiversidad es
la red de vida sobre y debajo de la tierra. Lo que de manera óptima hay que escoger plantas indígenas. La recomendación es posiblemente mínimo 70-80% en el jardín de especies indígenas. Todos tenemos nuestras plantas favoritas y queremos plantar las rosas de las abuelas, entonces hay que tener un equilibrio entre plantas indígenas y no indígenas en nuestro espacio. Las plantas indígenas mejoran la biodiversidad y le dan alimentos, frutas, semillas, hojas, insectos a la vida silvestre, y estas relaciones se han ido desarrollando a lo largo de los miles de años. Quiero resaltar la importancia de los árboles porque son fábricas de alimentos para la vida silvestre. Quiero señalar que dan bellotas, no solo las bellotas que dan los alimentos para la vida silvestre, pero también las hojas, corteza, muchos aspectos más del árbol que apoya la fauna local. Las bellotas no solo alimentan a los pájaros, pero también a las especies vertebradas, incluyendo las ardillas. Muchas especies de insectos comen las hojas, las ramitas, la corteza y la madera de los árboles. Y también se recomienda plantar en grupos para dar alimentos y albergue. Y también recomendamos que utilicen el método menos tóxico para proteger el espacio. Entonces, hay que aprender a tolerar daños de los insectos en las plantas. Y si creen que tienen una peste, entonces hay que gestionarlo de manera natural, y hay que también ofrecer agua para los insectos y la fauna. So giving Christina a pause gives me a pause for taking some tea. So thank you, Christina. Hacer una pausa también me da oportunidad a mí de tomar mi té, entonces vamos a tratar de colaborar con eso. Entonces, vamos a ver los principios del espacio defensible y cómo educamos. Ojalá todos conozcan el triángulo del incendio. El incendio requiere 3 componentes: el fuego, oxígeno, calor y combustible. Y el único componente que podemos manejar o gestionar nosotros es el combustible. Un paso más allá del concepto del triángulo de fuego, el comportamiento de fuego se hace de combustible, la topografía y el clima. Y lo que nosotros podemos gestionar es el combustible nuevamente. El combustible es cualquier cosa orgánica que se quema. Y aquí les incluyo algunos ejemplos de combustible posible en el paisaje del hogar. Tenemos que pensar todos cuáles son las metas cuando nos preparamos para el siguiente incendio, y lo más importante es seguridad de los bomberos, acceso para ellos si tienen la suerte de tener un camión de bomberos en su propiedad durante un incendio. Pero también es muy importante pensar en la seguridad de la familia y la seguridad de la estructura y cuáles son las prioridades al prepararse para un incendio en el futuro. California ha sido líder en la preparación en contra de los incendios. En esta diapositiva, aunque tiene muchísimo texto, les da una sensación de la legislación en la preparación de los incendios en las últimas 6 décadas. Es importante saber que la legislación de gestión de la vegetación se generó por primera vez en 1965 y fue en el 2005 que el concepto de espacio defensible se expandió a 100 pies alrededor de las estructuras con base en la investigación científica. También quiero señalar que la zona cero, un concepto que les voy a explicar en un par de diapositivas, se legisló en el 2020. Y los legisladores estatales lo obligaron en el proyecto de ley AB 3074, y esperamos las pautas del Estado para ver cómo va a ser. No se ha implementado en su totalidad, entonces no sabemos cómo va a ser, pero no significa que no tengamos que prepararnos para estar pendientes, para estar preparados cuando sí se haga efectiva.
Types of fire exposure. Hay muchos tipos de exposición al incendio y hemos tenido condiciones de incendio promedio y extremas aquí en el condado de Sonoma y sabemos cómo ha sido la experiencia, pero quiero entrar en mayor detalle para saber qué tipo de incendio tenemos que estar preparados respecto de estas posibles exposiciones a incendio. So classically, defensible space Normalmente las recomendaciones del espacio defensible se enfocan en contacto directo con la flama. Aquí lo pueden ver en el lado izquierdo de la diapositiva. La información más nueva para nosotros es cómo preparamos para posible exposición al carbón y también de calor indirecto. Y cada uno tiene un enfoque distinto. Queremos saber que la mayoría de las brasas que se queman o que se transmiten por viento son las que más generan daños y por eso se ha legislado ahora en California. Normalmente, el espacio defensible en el contacto de exposición a flama directa es como se interrumpe el incendio. La defensa de las brasas se junta como proteger el hogar con el espacio defensible, junto con la zona cero, que lo explico en un momento, para reducir su exposición a las brasas. Y el calor indirecto se hace por proteger el hogar y reducción el combustible, que se habla de la proximidad o de la cercanía con el incendio. Entonces aquí vemos qué tan cerca está el cobertizo de la casa principal. Bueno, vamos a pasar al espacio defensible. Aquí están los principios más básicos del espacio defensible. Vamos a empezar en la casa y ir hacia afuera. La primera prioridad es seguir la recomendación de protección del hogar. Hay muchos recursos e información disponible en las páginas web para que les apoye en esa tarea. Vamos a quitar continuamente todas las plantas y ramas secas. Hay que quitar lo que se llama combustible en escalera. La recomendación es crear islas de plantas con caminos que no se quemen para interrumpir el camino del incendio. Hay que evitar poner plantas o el moho cerca de las estructuras. El mantenimiento es esencial. No se puede hacer todo el trabajo una vez para generar el espacio defensible y pensar que hemos terminado, sino es importante mantenerlo y continuarlo para proteger el espacio defensible. Y les recomendamos que se apoyen en la ciencia para tomar las decisiones. Toda la información que les he preparado se basa en la ciencia, pero la ciencia se desarrolla continuamente y me encantará compartirle más información de investigación que hemos conocido en tiempos recientes. Un componente importante del espacio defensible es el espacio horizontal y vertical. En esta visual aquí a la izquierda se ven las pautas sugeridas de espacio poner el espacio y entonces se marcan las recomendaciones de cómo hay que espaciar las plantas dependiendo al porcentaje o al ángulo de la inclinación. Por ejemplo, en la primera, la recomendación de espacio es 2 veces la parte exterior de la planta. Entonces, si los arbustos son de 2 pies de alto, entonces hay que tener 4 pies de espacio entre cada planta. Y por la transmisión de plantas en las inclinaciones, se aumenta la separación de las plantas conforme va aumentando el ángulo de la inclinación. Para el espacio vertical hay que pedir mínimo 6 pies del suelo, de las ramas más cercanas al suelo. Entonces hay que pedir una tercera parte de espacio. Por ejemplo, si hay un árbol de 12 pies, hay que asegurarnos que tengamos 4 pies de espacio vertical del suelo y mantener ese espacio vertical conforme crece el árbol. Y ojalá todos conozcan el concepto de combustible en escalera. Aquí se ve al lado derecho
La meta es reducir la posibilidad que el fuego suba del suelo de abajo a la parte de arriba del árbol. Entonces hay que quitar arbustos debajo de los árboles. Y si tienen un arbusto debajo de un árbol, mínimo hay que tener 3 veces la altura del arbusto entre eso y la rama más baja del árbol. Entonces, vamos a ver las pautas del espacio horizontal y el espacio propuesto de los árboles. Estas son recomendaciones del estado de la estación del Departamento de Bomberos de California. Y quiero enfatizar que esto no lo dicta la ley. El espacio entre los pastos, arbustos y árboles es crítico para reducir la expansión de los incendios. La sugerencia es que hay que mantener los pastos bien irrigados y los arbustos y plantas que nunca pierden su verdor para mantenerlos. Entonces, eso reduce el riesgo de incendio en cuanto al terreno de severidad de incendio que tenemos respecto de donde vivimos. Entonces recomienda menos 20% de la inclinación, que haya 10 pies entre las coronas de los árboles. Y nuevamente ese espacio aumenta si aumenta el ángulo de la inclinación. No hay pautas establecidas en cuanto a los espacios entre las plantas. Estas son las mejores recomendaciones con la experiencia de los bomberos. En esta imagen se ve de la Asociación de Protección de Incendios Nacional. Y recomiendan más espacio entre los árboles que se encuentran más cerca de sus estructuras. Entonces aquí ven en la zona de 5 a 30 pies, al mínimo 18 pies de distancia entre los árboles individuales o los pequeños grupos de árboles, y luego ese espacio se reduce conforme más se alejan de la estructura. Entonces, si en la zona de 30 a 60 pies se sugiere 12 pies de espacio y luego se puede reducir hasta 6 pies de espacio cuando va más allá. Pero nuevamente hay que hacer su propia decisión respecto del riesgo de incendio en su terreno, en su propia propiedad o terreno propio. No hay paisajes resistentes al incendio. Y entonces el Estado de California dice que no hagamos listas de plantas que se recomiendan para proteger de los incendios. La verdad es que todas las plantas se queman. Es mucho más importante considerar dónde se colocan en el paisaje y luego cómo se mantienen a partir de ese momento. Hay que escoger plantas que crecen de una forma apropiada respecto de su ubicación, y hay que colocar las plantas donde no se requiera que se estén cortando continuamente para mantener el espacio deseado. La recomendación es escoger plantas que tienen menos resina y más humedad y que crecen bajas cerca del suelo. No es algo obligado. Se trata más que nada la recomendación de hay que plantarla en un cierto lugar y cómo lo mantienen a partir de ese momento. Vamos a pasar a los espacios defensibles. Es importante tomar en cuenta que hay que empezar de la casa y proteger la casa y luego trabajar de ahí a lo largo de las zonas defensibles. La zona 0, la zona 1 y la zona 2. Como les mencioné anteriormente, la zona 0 es una zona relativamente nueva que se presentó o se incluyó en las recomendaciones de zonas defensibles por las brasas, y es una zona defensible por brasas. Y esta zona se recomienda y la fundamenta la investigación científica. Implementar una zona 0 en sus propiedades reduce la probabilidad de que se queme la estructura. Cuando se reduce la posibilidad de que la estructura entre en contacto con flama, brasas que se acumulan en la parte posterior de la flama, o que se quema menos cuando las brasas queman otros materiales cerca de la estructura o plantas cerca de la estructura. Y luego también reduce el calor indirecto a la estructura. La zona 0 es la zona horizontal en los primeros 5 pies alrededor de cualquier estructura
de los edificios y de los porches que se incluye. Esto incluye las escaleras. La zona incluye también la zona debajo de los porches que estén elevados y las escaleras, los descansos de las escaleras. Y esto es entre el suelo y el comienzo de la pared de su casa. A ver, vamos a empezar con las brasas. En esta foto se muestra perfectamente qué es lo que podría ocurrir en un incendio. Y lo que es particularmente interesante si consideran cómo se mueven las brasas en este espacio. Se están como espirales en toda la zona. Las zonas más altas son riesgosas en la zona como del nicho en esa zona. Lo que es importante es que el bombero tiene que pelear flama en la zona de 0 a 5 pies porque hay vegetación que se ha quemado cerca de la casa por las brasas. Esto es muy importante, lo que hemos comentado de la zona 0. Queremos reducir la posibilidad de que las plantas debajo de las ventanas se puedan quemar por las brasas y que luego eso lo transmita a las plantas. Esto es la zona más cerca a la casa y esto merece que se escojan mejor las plantas y que se gestionen. Normalmente ponemos arbustos cerca de la casa. Y esto es distinto a cómo hemos desarrollado las plantas o los jardines en el pasado. Hay que pensar lo que genera esto con los incendios que pueden quemar cerca de la estructura. Lo mejor sería no tener materiales combustibles cerca de la estructura. Como mínimo queremos quitar o minimizar los lugares que sean más vulnerables, donde puede entrar el incendio, como las ventanas debajo de las rendillas y los porches. No se debería pegar ninguna valla de madera junto a la casa y les voy a mostrar en unas diapositivas más cómo se ve esto en las fotos. Y esto incluye los arbustos. Lo más genial sería poner grava cerca de las casas, especialmente si están en una zona de alto riego severo. Si tienen que plantar en esta zona, la recomendación es utilizar plantas suculentas o que no pierden su verdor. Y hay que estar quitando de ahí constantemente las hojas secas. Como mencioné anteriormente, hay legislación nueva en California sobre cómo se debe plantar en esta zona. Entonces, estaría muy bien implementar esto en sus terrenos, en sus propios terrenos, especialmente si viven en una zona de altísimo riesgo de incendios. También no estamos sugiriendo que quitan los árboles en la zona 0. Entonces, los árboles dan muy buena sombra para reducir las necesidades de energéticas a lo largo del verano. Pero hay que mantener los árboles que se encuentran inmediatamente cerca de las casas. Podría ser facilitar el mantenimiento si quitan las ramas que están a 5 pies de su techo. Y hay que quitar todas las ramas que están a 10 pies de la chimenea. Y eso es algo del código de Condado Sonoma. Si tienen tiempo de hacer una evacuación cuando hay incendios, si tienen tiempo, quiten todas las basuras y todos los restos secos que se encuentran cerca de la estructura. Y hay que estar quitando todos los restos y basura de los techos y de las canaletas constantemente. Vamos a pasar a la zona 1. La zona de 5 a 30 pies alrededor de la propiedad. Esto se nombra la zona defensible y es donde se colocan los bomberos para defender su casa. Y es sumamente importante considerar su acceso cuando defienden su casa. El enfoque en esta zona es modificar los combustibles y mantener
un espacio entre cada grupo de plantas para dar un camino a la entrada de la estructura y para que no se generen las brasas y tampoco fuentes de calor indirecto. La recomendación de esta zona hay que plantar islas de plantas que sean separadas por caminitos o pausas entre cada grupo de plantas. En zonas de más alto riesgo, hay que considerar hacer esos caminos que no inflamables, como grava o piedras. La cuestión es interrumpir el acceso del incendio y fuego a su casa. Las plantas no deben tener muchas hojas y tienen que ser menos de 3 pies. Podrían considerar un solo tipo de planta en lugar de varios diferentes tipos. Hay que asegurarnos que todas las plantas tengan acceso para mantenimiento regular porque hay que estar quitando todas las hojas y ramas secas. Hay que estar vigilando el espacio horizontal y horizontal y vertical. Y vamos a hablar del moho en un momento más. Pero esta es muy buena zona para tener patios. En la zona 2, de 30 a 100 pies de la propiedad, que se llama la zona de combustible reducido. Tenemos los mismos principios básicos como en la zona de 5 a 30 pies, pero pueden incluir arbustos, árboles en grupos muy espaciados. Esta modificación importan más para las propiedades que tienen mucha inclinación, que tengan campos y zonas que tengan mucho combustible o que tengan muchos incendios. Los beneficios de la zona 2 pueden también ayudar a los bomberos y mejorar las funciones de las zonas 1 y 2 porque reduce la flama y la generación de brasas y fuentes de calor indirecto. Hay que continuar en enfocarnos en generar islas de vegetación. Asegurar tener acceso fácil para el mantenimiento y los caminos más amplios ayudan ese acceso. Hay que quitar también las zonas de incendio vertical es requisito código de condado Sonoma hay que podar el pasto que tenga más de 4 pies de altura en el incendio, en la temporada de incendios. Y también hay que quitar madera, troncos para la chimenea en la zona en los tiempos de incendio. La investigación después del incendio también resalta que el camino del incendio de lo que puede dar una valla conectada a la casa. Las flechas rojas muestran donde había una valla conectada a la casa, una valla de madera. Esto fue en un incendio en diciembre en Colorado. Pero pueden ver cómo el incendio corrió a lo largo de la valla y llegó a la casa. Y se puede ver en esta foto aquí a la derecha. Es muy importante no tener vallas o vallas de madera conectadas a la casa. La recomendación es conectar con metal y no madera. Y en este experimento pueden ver que hay una base de rocas y la valla de metal y las piedras ayudó a impedir que el incendio se pudiera llegar a la valla. Y pueden ver cómo la base de madera y la reja de metal ayudó a detener la transmisión del incendio a la estructura. Hay que considerar hacer lo más de la gestión de vegetación de septiembre de septiembre a febrero para no interrumpir la temporada de nidos con los pájaros. Entonces hay que acordarnos que compartimos el espacio con otra vida silvestre. También el moho ayuda a suprimir las hierbas y también a conservar agua. Como
It's recommended not to use mulch in a widespread. Se recomienda utilizar el alcohol, toda estas plantas con materiales que no se quemen, como concreto, grava, piedras, incluso un pasto indígena o también trozos de madera que se han utilizado en las investigaciones. Se han hecho estudios de inflamabilidad de estos materiales. Acabo de escuchar una actualización anoche de investigación nueva que se está llevando a cabo en el condado de Marin sobre la posibilidad de que se queme el moho. No tienen los resultados finales, pero realmente estoy buscando las nuevas recomendaciones. Tal vez va a haber cambios a lo que hemos estado sugiriendo a las personas. Queda muy claro que no hay que utilizar el gorilla hair o el moho que son corteza picada, porque se quema y luego una vez que se apaga podría volverse a quemar y o a encenderse y pasar a quemar a las casas. Entonces es importante considerar las estructuras y no poner el moho cerca de las estructuras y poner otros materiales que no sean inflamables. Quiero mostrarles esta foto. No es buen ejemplo. Se ve un moho de corteza de un redwood picado y que se ve ahí el arbusto que está muy cerca de la casa. Lo más seguro es que no se esté regando y no se está manteniendo. Y ese moho seguramente puede encender el arbusto que está ahí en un incendio. El mantenimiento continuo es esencial para estos paisajes resilientes. Hay que quitar las ramas y los árboles que estén secas o muertas continuamente. Hay que podar el pasto que sea más alto de 4 pulgadas. Hay que quitar todo material seco de adentro de los arbustos y hay que quitar combustibles en escalera y priorizar quitar cualquier arbusto justo debajo de un árbol. Y hay que estar podando y reducir la cantidad de ramas en los árboles altos. Entonces, un resumen de diseño de paisajes. La zona 0, de 0 a 5 pies, sin materiales orgánicos, si es posible. Hay que enfocarnos en utilizar materiales inorgánicos, concreto, grava o piedras de río. En la zona de 5 a 30 pies, en la zona 1, hay que enfocarnos en plantar islas o grupos de plantas. Lo más ideal sería plantar plantas que tengan menos de 3 pies de altura y materiales como plantas perennes, pastos, suculentas o un solo árbol o arbusto. Y los mismos principios en la zona 2 de 30 a 100 pies de distancia de la estructura, pero pueden incluir más arbustos y árboles en grupo con más espacio para ayudar a separar el incendio. También es importante asegurar que usted, su familia y los bomberos tengan acceso directo a la propiedad. El mismo principio básico, hay que asegurarnos que estemos manteniendo la vegetación en los dos lados de la entrada. 10 pies desde la orilla y 3 pies de altura. Y hay que asegurarnos que tengan 12 pies de pavimento para que puedan pasar los vehículos. ¿Cómo pueden hacer esta zona más segura? Hay que podar el pasto a 4 pulgadas, hay que quitar 15 pies de espacio vertical. Entonces había que podar las ramas y hay que quitar todas estas masas verdosas que están para que pueda haber 10 pies después de la entrada de los coches para que haya acceso a los otros vehículos. Si viven en una zona boscosa,
pueden reducir quitar combustible vertical, estar podando los árboles y mantener el combustible del suelo que ayuda a la supresión de incendios a lo largo del incendio por la vegetación se regenera. Entonces, es necesario estar entrando a esas zonas para estarlas manteniendo cada par de años. Es sumamente importante colaborar con vecinos a la hora de prepararnos para los incendios del futuro. En posible, hay que generar espacios comunes entre las propiedades con moho y con arbustos y árboles con mucho espacio. También estaría muy bien generar conectividad de los espacios para apoyar la vida silvestre. Entonces, hay muchos grupos que están al tanto de todos estos temas, comunidades que están muy atentas a los incendios para preparar al barrio en caso de algún incendio. Quiero mostrarle los principios en la vida real. Estamos queriendo tomar fotos. Cuando empezamos hace 4 años no había fotos disponibles, pero ahora ya tenemos fotos para ayudar a dar ejemplos de cómo se hace. Aquí hay un muy buen ejemplo a la izquierda, de 0 a 5, una zona de 0 a 5 pies, en combinación con la zona de 5 a 30 pies. Aquí se ve el patio de grava sobre una base y luego plantas mínimas directamente cerca de la casa. Otro muy buen ejemplo aquí a la derecha, la misma propiedad con un uso extenso de materiales inorgánicos en la zona de 5 a 10 pies. Aquí muy buenos ejemplos en la comunidad de Bennett Valley, construcciones o reconstrucción después del incendio de 2017, muy bonitas fotos de plantas indígenas perennes, 3 a 10 pies de altura. Muy buena implementación de piedra, de este caminito de piedras en la zona de 0 a 5 pies y luego con piedras planas y anchas en las 5 a 30 pies y ven buenos ejemplos de islas de plantas, las que se encuentran más cerca de la casa. Otro muy buen ejemplo es un césped indígena. No se ve muy bonito en el verano, hay que lidiar que se ve muy seco en verano, pero en la zona de 530 pies se ve muy bien, pero aquí se ve el pasto indígena donde se riega. Muchos buenos ejemplos para las opciones de incorporar más zonas inorgánicas en los paisajes. Se ven las fotos de diseños de los diferentes organizaciones con las que trabajamos. Les estoy mostrando muy buenos ejemplos ejemplos aquí a la izquierda 0 a 5 pies con piedras y piedritas y plantas perennes. Otro muy buen ejemplo de la creatividad de cómo se pueden mezclar diferentes materiales inorgánicos para que sea más interesante. Y otras muy buenas opciones para que sea más interesante. Aquí se ve una zona para retener agua en la temporada de lluvias para incluir más materiales inorgánicos en la incorporación en el diseño de los paisajes. Más ejemplos, jardines pequeños, que se ven las plantas, casi todas plantas perennes. Indígenas no se ven tan bien en las fotos, pero se ve las zonas inorgánicas, un caminito, un patio y luego las islas de plantas separadas por las zonas inorgánicas. Y en la 0 a 100 pies, opciones de caminitos con grava separando las zonas plantadas. Perdón, muy rápido. Muy buenas formas creativas de implementar formas de separar los incendios o el fuego. Otra
reconstrucción en Fountain Grove. Se muestra la zona inorgánica en 0 a 5 pies de la casa. Otro caminito de grava. Se ve una isla de plantas separada por zonas inorgánicas para interrumpir el camino del incendio. Concreto en 0 a 5 con una base de piedras en la zona de 5 a 30 pies. Otra reconstrucción en la zona de Bennett Valley. Un muy buen ejemplo a la izquierda, una isla de plantas. Se ve la grava en la 0 a 5 pies. Un caminito de grava que define claramente esta isla que se ha separado con zonas inorgánicas y luego pastos perennes en la zona de 0 a 100 pies. Y en otra zona han incluido materiales orgánicos, pero muy mínimo, en la zona de 0 a 5 pies. Y luego lo van a mantener continuamente para que esté saludable y le quitan todas las plantas secas. La última foto les muestra un campo también de Bennett Valley. Se ve muy bien lo que ha hecho este propietario para reducir todas las bases de las ramas abajo para que se mantenga bien con mucho espacio y luego está cortando los pastos. En este momento, supongo que Cristina está exhausta de no haber parado y quería cerrar con recursos para mostrárselos. Los voy a incluir en el chat cuando deje de compartir la pantalla. Y como les mencioné anteriormente, una gran diversidad de páginas web donde pueden encontrar información y datos, organizaciones que protegen en temas de incendios, muchísimas publicaciones científicas de la Universidad de California que fundamentan el trabajo que estamos haciendo y que nos ayuda a generar recomendaciones. Muy buenos videos, buenísimos recursos para ayudarles más allá de este taller. Y ahora cedo la palabra.